continuamos la línea de pensamientos que hemos titulado Un Paso Más. Un paso más. Y estamos creyendo y comenzamos a establecer unos pensamientos la semana pasada de lo que representa en cada uno de nosotros lo que es una gran obra. Cuando nosotros miramos el libro de Nehemías, el capítulo 6, específicamente el verso 1 al verso 3, la palabra del Señor dice que cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, dice el verso 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas, en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado, ¿qué dice? Hacerme mal. Querían reunirse con Nehemías, pero lo que habrían pensado era hacerle mal. Lo que habrían pensado era hacerle mal. Y mira lo que dice el verso 3. Y aquí sale el aspecto de la gran obra y lo vamos a ver más adelante. La palabra del Señor dice, y les envié mensajeros. Ni siquiera perdí el tiempo en hablar con ellos. Y le envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. El domingo pasado estuvimos viendo un poco sobre ese aspecto de lo que representa y cómo comienza una gran obra. Los que se conectan a la mañana de fe, tuvimos unas 5 enseñanzas adicionales, profundizamos un poco más en ese pensamiento y miramos que uno de los factores principales, mirando la vida de Nehemías, aquello que se traduce como una gran obra, era el aspecto de recibir la necesidad de lo que habría en Jerusalén como una carga en su vida. Fue una carga lo que percibió, fue una carga lo que recibió cuando vinieron familiares hacia el lugar donde él se encontraba en Susa, copero del rey, él trabajaba para el rey, vienen los familiares y como cualquier puertorriqueño, cuando la gente viene de visita, pregunta cómo estaba el barrio y el barrio estaba, la gente se encontraba mal, no abrían los muros, las puertas estaban incendiadas, lo que representaba el aspecto, por llamarlo así, de seguridad, el aspecto económico y lo social estaba completamente destruido y ahora este hombre que se dice que históricamente no habría ni pisado Jerusalén, ahora siente la carga de lo que allí estaba sucediendo, la carga que pronuncia y se traduce en el llamado de Dios para nuestra vida y ese llamado que nos pone a hacer algo para Él. Básicamente eso fue lo que estuvimos viendo en el mensaje de la semana pasada. Los que no han visto se pueden conectar al canal de YouTube. Y yo sé que hay gente entrando y saliendo de vacaciones. Ya hay varias familias que estuvieron 2 semanas que yo extrañaba y ya regresaron. Y ahora otros salen y así otros regresan. Menos el pastor que siempre estará aquí. ¿Quién dijo A? Bueno, pero puedes conectarte en línea. Y si no has visto el mensaje, por favor, velo en el canal de YouTube. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque con esto terminamos y va a ser el inicio del mensaje en el día de hoy. La palabra del Señor dice en el capítulo 1, en el verso 11. En el verso 11, te ruego, oh Jehová. Te ruego, oh Jehová. Nosotros miramos que este hombre comenzó a orar y estuvo unos 4 meses orando. 4 meses creyendo, hablándole al Señor. Vimos arrepentimiento, vimos cómo oró. Y esta fue la conclusión de esa oración ante nuestros ojos y lo que se plasmó a nivel de escritura por este hombre. Te ruego, oh Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y esto fue por lo que concluimos y comienzo abundando sobre esto para establecer las ideas de esta mañana. Y él le dice a Dios, concede ahora buen éxito a tu siervo. Concede ahora buen éxito. Ahora él se incluye en aquello que sería la restauración. Él ahora se hace disponible, veíamos en las mañanas de fe, se hace disponible para Dios. Hay un problema, decíamos que habría una necesidad, pero si grande es la necesidad, grande tiene que ser el que suple la necesidad. El suplir la necesidad es un llamado de parte de Dios y este hombre ahora quiere responsabilizarse de lo que estaba sucediendo en aquella ciudad y lo que le pide a Dios es, dame buen éxito, concede ahora buen éxito a su siervo y dale gracia, y mira qué curioso, dale gracia delante de aquel varón.
Nosotros somos expertos en excluir algunas áreas de nuestra vida y nuestra vida no se puede prohibir o no se puede cohibir de excluir. ¿En qué sentido, pastor? Siempre tendremos que ver el aspecto natural y el aspecto celestial en nuestra vida. Siempre lo celestial se antepondrá o estará por encima de lo natural. Pero este hombre estaba muy claro. Él le oró a Dios que concediera buen éxito, pero estaría muy claro, sin adelantarme a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, de la conversación natural que tendría que tener para suplir la necesidad natural. La necesidad es natural, pero es suplida por el cielo. Siempre el cielo se antepone, siempre el cielo está por encima, siempre el cielo estará encima, arriba, sobre todo lo que sea una necesidad natural en tu vida. Se dirige al cielo para tener la capacidad de poder trabajar en lo terrenal y en la tierra. Dame buen éxito y voy a tener una conversación. Dame gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Después, cuando tú comienzas a ver el próximo capítulo y empiezas a ver la conversación es una, y no quiero adelantarme al detalle, pero mira esto, la conversación es una que fluye, aunque en su interior él podía percibir que la tendría que tener. Nehemías sabría que no podía salir corriendo a resolver la situación, por más grande que sea, porque tenía una responsabilidad, y la responsabilidad era ser copero del rey. A veces nosotros queremos salir corriendo al sueño. Es el sueño que tengo, es lo que tengo. Huye, renuncia a todo y lánzate y hazlo. Yo creo que puedes renunciar y que puedes lanzarte a hacerlo organizadamente, responsablemente, pensando en lo que tienes que hacer. Pero sobre todas las cosas, y te traigo el punto final desde el principio, creyendo en lo divino en tu vida. No hay elemento natural que sobrepase todo lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida y a través de ti. La necesidad de una ciudad era real. Nadie se habría molestado por trabajarla. Cuando Nehemías se entera, surge en su interior la carga y ahora lo quiere hacer. Aún así, él sabe que tendría que esperar por el cielo y la responsabilidad natural que actualmente tendría en su vida. Difícil, porque somos desesperados. Cuando habla de conceder el buen éxito, decíamos, para moverme a la idea en el día de hoy, que a lo que se refería esa palabra en el original era literalmente a poder ir con fuerzas, a poder ir con fuerza, a poder pasar a ser. Era el expresarle a Dios, hazme ser digno, porque siempre Dios, y me adelanto una vez más, depositará algo que refiere responsabilidad de nuestra vida. Siempre Dios pedirá una confianza en nuestro ser de eso que pone. Él le decía una vez más esa palabra en el original: yo voy con fuerza, yo quiero ser digno, yo quiero ser bueno para eso, yo quiero ser provechoso. Esa es la oración de este hombre. Hazme ser provechoso. Yo quiero ser bueno para hacer eso. Dame buen éxito. Del buen éxito que yo quiero hablarte en el día de hoy es el buen éxito para lograr aquello por lo que Dios te llamó. Hoy yo quiero que tú puedas dar un paso más y que de la carga espiritual que puedes recibir y percibir un día en tu vida, te dirijas a poder ver una obra visible. De eso se trata el paso más que yo vengo a hablarte en el día de hoy. De la carga a lo que se ve visible, ese paso que se hace visible. Pero ese buen éxito, esa oración que comenzó en la vida de este hombre una vez más, iba dirigido a lograr aquello por lo cual Dios lo habría llamado. El buen éxito que yo te estoy hablando es cuando el cielo una vez más va a respaldar la obra que te encomienda. Es la obra que te encomienda a Dios y es el respaldo del cielo. Nosotros naturalmente hablando, y yo lo digo, yo creo que todos los servicios tenemos capacidades, pero aún esas capacidades provienen del cielo. Lo que sucede es que yo vivo limitado a la capacidad por la cual originalmente vine a esta tierra. Cuando yo defino el propósito de Dios en mí, se maximiza la capacidad. Cual 30, cual 60, cual 100 por 1. Tú comienzas a creer lo que realmente Dios puede hacer
a través de tu vida, en tu vida. No puedes vivir por la limitación de la capacidad que originalmente quizás llegaste hasta esta tierra. Cuando comienzas a vivir por el propósito de Dios y a vivir por lo que Él te confía, ahora alcanzas tu máximo potencial. Se refleja en sentir la satisfacción de poder junto a Dios, poder completar una gran obra. El capítulo 6 era una gran obra. Una vez más era el inicio de poder creer que el cielo era el que respaldaría la obra que Dios le estaba encomendando. Me incluí porque creo que me encomendaste para esto. Y te pregunto en el día de hoy, ¿para qué Dios te encomendó? ¿Cuál es el propósito de levantarte mañana? Lo digo todos los servicios. A mí me pasa. ¿Cuál es el propósito de levantarte mañana a la hora que te levantes? Nosotros nos conectamos a las 6:30 de la mañana. Es uno de los propósitos míos, es levantarme por la mañana. Orar con ustedes. Una palabra que brindar. Una palabra que dé esperanza. Una palabra. Créeme cuando te digo que no hay mayor satisfacción en mi ser, porque es el propósito y lo que Dios confía en mi mano, que en los momentos que yo tengo con muchos de ustedes. Yo puedo hacer cualquier cosa naturalmente hablando. Y le pido al Señor que traiga grandes clientes, pero ningún gran cliente de esos, créeme que surge en mi interior la satisfacción. Esto realmente causa, para esto Dios me llamó. La pregunta es, una vez más, ¿qué Dios te encomendó? El buen éxito que te estoy hablando no es conseguir necesariamente lo que quieres, es completar lo que Dios una vez más te confió. Siempre se va a tratar, y como punto de partida el mensaje en el día de hoy, se trata de lo que Dios te confía, se trata de lo que Dios puso como inquietud y, como nosotros llamamos el mensaje anterior, puso como carga en tu vida. De eso se trata, de lo que te confió. Mientras oraba, y donde voy a dirigir el mensaje en esta mañana, y veía la historia, dicho todo esto, de las conclusiones que yo puedo llegar para que se trabaje esa gran obra, para que pase de lo que es una carga a comenzar a ver esa obra a lo visible, siempre estará el aspecto del pedir. Y voy a tratar de ser lo más juicioso posible a nosotros como cultura y políticamente hablando, pero qué bueno somos pidiendo. Los puertorriqueños somos excelentes pidiendo. Uno de los asuntos políticos más controversiales que siempre hay es cómo vamos a Washington. Que siempre vamos a Washington a pedir. Voy a dirigirme a este lugar. Es que hay 2 o 3 que visitan Washington, que vinieron de visita a ver, son bromas. Pero dime tú si son los grandes problemas. Que dicen que nosotros somos expertos pidiendo. Esta semana tuve varios casos que me tuve que exponer que se sobresalía la palabra pedir. Y si pedimos o me pidieron. Y la realidad es que el pedir en nuestra vida definitivamente no se descarta. Pero lo que nosotros tenemos que tener muy claros es, y mucho más los creyentes, es a quién le pedimos y cómo pedimos. Recuerda que yo te hablé del elemento, una vez más, de no hacer una separación en nuestra vida de lo divino y lo natural. Siempre lo divino y lo natural va a estar presente, tanto en lo divino como en lo natural. Tú vas a ver que tendrás que reconocer y saber a quién le pides y cómo pides. Lo que nosotros miramos en la vida de este hombre es ese primer pedir, el que todos nosotros tenemos que reconocer una vez más, ese pedir que lo que lleva a nuestro ser es crear una total dependencia, era un pedir de dependencia. ¿Y a quién se dirige? A Dios. Dame buen éxito, dame buen éxito. Voy a tener una conversación, pero dame buen éxito. Tú me encomendaste, dame buen éxito. Tú me dijiste, tú pusiste esto en mi interior, la carga está ahí, dame buen éxito. Ese primer pedir, por llamarle así una vez más, es uno de dependencia. En ese capítulo 1 de Nehemías, yo no lo veo pidiéndole a Dios necesariamente recursos, pero sí estaba buscando la dirección necesaria para cuando los recursos pudieran llegar. Porque cuando tú vienes a la presencia de Dios y tuvieras en tu ser la obra que quieres dar en tu vida para poder realizar ese paso más, por supuesto, tú
sabes que necesitas recursos, pero más allá de los recursos, tú vas a tener que reconocer que hay un Dios en los cielos que no solamente te provee los recursos, te da la dirección para saber dónde están y cuando te los den, me adelanto al mensaje, saberlo administrar correctamente. Nosotros somos especialistas yendo donde el ente incorrecto para pedir, para que supla, cuando siempre debe ser en la vida del creyente, número uno, dirigirte al cielo, a aquel que yo dependo, reconociendo que más allá de cualquier cosa, me dará la dirección para cuando lleguen las cosas. De eso yo vengo a hablarte en el día de hoy. Ahora le pide el favor. Me quiero incluir. Ahora reconoce que la solución no está en sus manos. El problema era mucho más grande. Un copero que se quería involucrar en una construcción. Como el mensaje es largo, no tengo tiempo para perder, para contar mis experiencias, por eso lo he dicho 1000 veces, que yo no sabía poner un tornillo. Ahora soy experto. Soy constructor. Ahora voy a empezar a hacer algo en el patio allí. Me senté con el ingeniero una mañana, nos tomamos un café y me dijo, una de las mañanas de fe, estoy terminando de orar y de repente yo veo a alguien que se asoma con los AirPods. Y estaba José, mi vecino, escuchándome. Y después que termino me dice, ¿quieres café? Vete, siéntate. Y empiezo a decirle todo lo que tengo que hacer. Voy a empezar así. Yo estoy haciendo. El que sabe, orientando al que no sabe. Pero no soy experto. Ya cambio receptáculos, monto lámparas, voy a poner un abanico de techo. Y tengo taladro. Es un chiste interno ahí con Emanuel. Seguimos. Le pide el favor. Reconoce una vez más que la solución no está en sus manos. Era Dios. La oración una vez más que Nehemías hace. Lleva y nacía una convicción. Si no es Dios, la realidad es que esto no se va a poder alcanzar. Y yo te pregunto si de esa manera tú vives. Si de esa manera nosotros vivimos. Si no es con Dios, esto no hay forma de que se pueda realizar. Dicho eso, ahora miremos Nehemías el capítulo 2 para traer la idea de esta mañana. El hombre comienza una vez más sintiendo una carga, esa carga que ahora va delante de Dios y la expone delante de Dios creyendo una vez más en el pedir en su total dependencia. Y mira lo que dice Nehemías el capítulo 2. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando él vino delante de él y tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, mira cómo él empieza a escribir. Como nunca antes había estado triste en su presencia, me dijo el rey. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no estás sino quebrantado de corazón. ¿Y cuál es la conclusión del verso? Y temí en gran manera. Como acostumbrado, le dije que oró por 4 meses. Habrían pasado 4 meses, pero aquí es donde en buen puertorriqueño la gota colmó la copa. Y ese día se tuvo que haber levantado frustrado de verdad. Ponte a pensar en cuántas ocasiones habrás pasado por eso. Fue el proyecto que Dios te dijo que hicieras. Es todo el deseo que tienes en el poderlo hacer. Y ese día te levantas con todo el deseo, pero con ninguna perspectiva de poderlo realizar en tu vida. Lo que marca muchas veces nuestro ser es la frustración. La carga no había dejado de estar, pero ahora la carga se proyectó. Ahora la carga se mostró. Recuerda que yo te estoy hablando de una carga divina. Es bien diferente a lo que muchas veces nosotros estamos cargados. Yo te estoy hablando de la carga que deposita el cielo. Es que tú sabes qué tienes que hacer. Es que tú sabes qué tú quieres. Es como, te pongo el ejemplo, el día de ayer yo estaba allí en la cárcel y yo quisiera que los 528 me prestaran atención. Y había un grupito como de 50 que se paró atrás y que ellos estaban hablando entre ellos. Y a veces uno dice, caramba, pero estos tipos, por el hello, de 528, el sol dándole los cascos a la cabeza, nunca se ve la oportunidad para hablar, que 450, que 500 me estén escuchando, qué grande victoria, pero como quiera, la carga que uno tiene, no de que me vean, la carga de la palabra del Señor y de que su vida sea transformada, definitivamente tiene que haber algún tipo de frustración y ahora la carga se nota.
La carga se nota, sin reconocer que porque se notó la carga, se abrió una puerta. La carga de Dios en nuestra vida se va a notar. El trabajo de este hombre era servir al rey constantemente. El copero no se podía presentar abatido delante del rey. Tendría que haber una seguridad. Todo el tiempo tendría que estar con la actitud correcta en momentos como esos. Con la actitud correcta en esos instantes. Su función, escucha bien, requería, mira la palabra, requería una estabilidad emocional. Su función no solamente requería una estabilidad emocional, requería la confianza del rey, la actitud apropiada delante del rey. Pero ahora la carga era tan real en su vida que no podía ocultarle. De las cosas que tú vas a tener que reconocer, y te lo dije hace un rato, es que la carga es notable. En la vida del creyente nuestra carga es notable. Lo que Dios quiere hacer en ti tiene que ser notable. Lo que Dios pone en el corazón eventualmente se va a manifestar en tu vida. Se va a notar en tus conversaciones, se va a notar en tus prioridades, se nota en tus oraciones, se nota en tu tiempo, en tus emociones, en tus decisiones. Porque Dios te traigo todo esto para que evalúes realmente hoy lo que te carga. Pastor, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo hablas? ¿Cómo oras? ¿De qué hablas todo el tiempo? Esa es una de las cosas que está en tu interior. La pregunta es si es divino. Aquel que está empezando un proyecto, todo el tiempo es el proyecto. Y todo el tiempo quiere hablar del proyecto. Y pusiste 3 tornillos en el proyecto y tienes que hablar de los 3 tornillos. ¿Cuántas veces te he dicho que cambié 6 receptáculos? No he cambiado más ninguno. Pero como en 43 años no había cambiado receptáculos, te lo estoy diciendo todos los domingos. Porque lo que quiero hablar es del proyecto, de la obra. La casa se echó a perder, la voy a poner poco a poco al día. Yo. Es lo que hoy tú vas a la presencia de Dios. ¿Qué? ¿Dónde se nota la verdadera carga? Escucha bien. La realidad es que no busca, y es uno de los puntos que yo quiero resaltar en esta mañana, y lo voy a decir bien cuidadosamente. La verdadera carga que yo te estoy hablando, esa de la obra, la que requiere el paso más, no busca lástima, busca completar. ¿Y por qué traigo esto? Porque mientras pensaba en Nehemías y en su rostro y lo que se notaba de su rostro que provoca la pregunta del rey, una vez más me vino mucha gente a la cabeza. Pastor, ¿a qué te refieres? Y dije que lo iba a decir con mucho cuidado. ¿Cuánta gente tú conoces que pone rostro de tristeza por el tan solo hecho de dar pena para que entonces tú suplas la necesidad? Eso no es lo que yo te estoy hablando. Eso no es lo que tenía este hombre. No es el rostro de lástima para que entonces alguien supla mi necesidad. Era la verdadera necesidad en el interior que este hombre sentía y tenía para llevarlo a que fuera solución y cumplimiento. La verdadera carga nunca reemplaza la responsabilidad de las cosas que cuando yo miraba el texto y veía los versos y reflexionaba es que por 4 meses habría un hombre cargado por entusiasmado por hacer una obra, pero me adelanté en el mensaje y te lo dije hace un rato, nunca dejó su trabajo y nunca dejó su responsabilidad. Todos los días estaba delante del rey y todos los días servía el vino correctamente, todos los días hacer su labor, todos los días responsable, aunque cuando regresara a su casa iba a orar e iba a estar sentido por el propósito de lo que realmente querría hacer. Este hombre siguió siendo responsable, siguió en su diario vivir hasta que el día que la carga se expresó, y el día que la carga se expresa correctamente porque ya se le notaba, ahora el rey le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que sucede? Llevas mucho tiempo aquí y siempre has trabajado de la manera correcta. Este hombre se habría corrido hasta un riesgo en que su rostro proyectara una vez más lo que no podía proyectar delante de la presencia del rey. Este hombre se corría el riesgo no solamente de que lo despidieran, que acabaran con su vida. No me sirve, no me sirve, así yo no te quiero tener. Esta es tu función, así la tienes que cumplir, esto es lo que te espero de ti. Y por 4 meses ese hombre lo estuvo haciendo hasta que el día aquello que estaba en el interior se tuvo que exteriorizar, y se exteriorizó quizás por una emoción, pero era la que abriría la puerta a una conversación, la conversación que él sabría que tendría que tener, pero él nunca la inició. Pastor, ¿cómo que sabría que lo tenía que tener? Te lo dije al principio en el verso 11 cuando le dice: y voy a tenerme
que ir delante de un hombre. Dame buen éxito y voy a tener que hablar con alguien. Y por 4 meses, y ahora este hombre le pregunta. El reflejo de este hombre, de su carga, era una consecuencia una vez más de lo que había en su interior, no una estrategia como mucha gente utiliza el dolor para adelantar sus pasos. Y está hablando de pedir y pedir. Dije que ibas a pedir correctamente. Pedimos número 1 hacia Dios y número 2, definitivamente tendremos que tener una experiencia natural y esa experiencia surgió en la vida de Nehemías. Tuvo gran temor. Fíjate, una vez más mientras estudiaba, que tiene gran temor, si me ayudas en el piano, para cuando recibe la pregunta, pero no tiene temor para la respuesta. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que concentrarnos. Mira cómo dice el verso para mostrarte una idea adicional. Vamos a leer una vez más ese verso 2. Me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Una vez más, temió a la pregunta, pero no temió a la respuesta. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no voy a estar entristecido? Tuvo miedo en la pregunta, pero no se detuvo en la respuesta. Y la pregunta que debemos hacer no es ¿por qué no se detuvo en la respuesta? ¿Por qué no se detuvo en la respuesta? Porque él estaba preparado para cuando llegara ese momento. ¿Por qué estaba preparado cuando llegara ese momento? Por todo lo que te he dicho hasta ahora. Porque oró. Porque se acercó a Dios. Porque le pidió buen éxito. Y cuando llegó ese instante, ese momento, llegó el momento y el instante de hacer visible el buen éxito en su vida. Todo por una pregunta. ¿Y quién hizo la pregunta? Porque cuando nosotros tenemos la conciencia, esa conciencia del pedir, yo tengo que reconocer, número 1, que le pido sobre todas las cosas a Dios. ¿A quién le pido? A Dios. Pero lo otro que me tengo que fijar es cómo pido. Y ahí es donde entra el elemento humano. ¿Cómo pido? Le pedí a Dios. Y ahora surge una pregunta. Y ahora en la pregunta, yo sé que voy a tener que pedir. Voy a explicarlo ahora con los versos. Porque ahora el rey le dice que es lo que necesita. Él sabría que la provisión viene de Dios. La diferencia está en el cómo pido al ente humano. Y el cómo pido está. Y la diferencia en el hecho de que ahora pido por lo que Dios me dirigió a que pidiera. Y no lo que yo quiero pedir. Miremos los versos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Para mostrarte las últimas ideas de esta mañana. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad y la casa de los sepulcros de mi padre está desierta y las puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo él? Oré al Dios del cielo. Ponte a pensar en ese momento. ¿Tú piensas que él se fue de rodillas? ¿Tú piensas que tuvo mucho tiempo para volver a hablar? Yo imagino que esto fue un instante de que, ¿qué pide? Este es el momento. Se dio. ¿Cuál fue la oración que pudo haber hecho? Este es el momento. Se dio. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. El verso 6 dice, entonces el rey me dijo, y mira ese paréntesis curioso, y la reina estaba junto a él. Eso no era usual que sucediera. Y no me adelanto, pero eso no era usual que sucediera. Una vez más, y el rey, si se place, que me envíe
Voy a ese lugar, lo voy a reedificar. Y entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Por qué traigo este detalle? Porque te dije que nosotros tenemos que estar claros de cómo pedimos. ¿Cierto? Pero cómo pide el ente natural. Te estoy hablando de la responsabilidad de este hombre, de que no podía salir corriendo. Y ahora va donde el que verdaderamente tenía la autoridad de que este hombre saliera, donde su jefe. Y ahora le dice, esto es lo que me está pasando. Esto es lo que me está angustiando. Algún buen trabajo hace que lo primero que le pide su jefe es, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? La Biblia no te da detalles explícitos, pero implícitos hay muchos de ellos. Entre paréntesis estaba la esposa, las que mandan. Y ponte a pensar esa conversación. 2 o 3 varones así calladitos que hicieron. Ponte a pensar en esa conversación. ¿Cuánto te vas a tardar? Y la esposa, déjalo ir. Déjalo que vaya. Pero si miras el final del verso, la palabra del Señor dice, y agradó el rey enviarme, ¿después de qué? ¿Después de qué? De que le señaló el tiempo. ¿Cómo pido? Por la dirección del cielo. ¿Cómo pido? Del que dependí. ¿A quién le pido? A Dios. Y aunque el elemento natural también tendría que pedirle, cuando le pido es diferente, porque le estoy pidiendo por lo que recibí del cielo. ¿Tú quieres saber tiempo? En tanto tiempo lo voy a hacer. La planificación no era natural, la planificación era divina. La obra que este hombre tendría que trabajar era divina y el cielo da el plano, el cielo da el tiempo, el cielo da los materiales y adelantarnos al mensaje. Y lo que yo vine a decirte en el día de hoy es que si tú te atreves en ese paso más para pasar de la carga a ver lo visible en la grande obra de Dios para tu vida, ese buen éxito incluye la dirección del cielo. Y cuando te sientas en los entes naturales que se van a involucrar, porque hay entes naturales que se involucran en lo que Dios quiere hacer para tu vida, tú tienes las palabras correctas para ese ente natural, para que se incluya en el propósito que Dios dio a tu vida. Hay un montón de gente que vas a tener que incluir, pero la inclusión será para el cumplimiento de lo que ha dicho Dios. A Dios le pide y al ente natural está muy claro de cómo le pide. Le pide conforme al plan divino. ¿Por qué traer esto en el día de hoy? Porque yo veo tanta gente inventando, y créeme que de vez en cuando uno también inventa y piensa que X o Y persona va a ser la solución de mi problema. Piensa que X o Y la solución termina siendo la que Dios le da la gana, como Dios quiere, en el tiempo de Él. Lo que yo puedo confiar es que si Dios lo dijo, créeme que Él lo va a hacer. Cuando tú tienes la conciencia de la obra divina, esa obra que proviene del cielo, ese paso más que yo te estoy hablando en el día de hoy, eso que te carga para comenzarlo a ver visible, escucha bien, tú vas a tener que considerar que para Dios no hay pérdida de tiempo. La próxima vez que te pares delante de cualquier ente natural, escucha bien, no le haces perder el tiempo, pero tú tampoco estás para hacerle perder el tiempo a Dios. No es este plan o este plan o este plan, es el plan divino manifestado en tu vida para cuando te pares frente a cualquier ente natural, lo que se vea es la autoridad del cielo para que tenga la aprobación de salir. Y no sale solamente para hacer la obra, sales con lo necesario de parte de Dios para que haya cumplimiento en ti. Yo te estoy hablando que vas a dar un paso más, quizás a lo que has soñado, pero eso que has soñado definitivamente tiene que ser divino. Y no importa lo que se interponga, hay algo mucho más grande que es el cielo, que ha dicho que lo vas a alcanzar, lo vas a lograr y que hay un tiempo determinado para ese logro en tu vida. No estás perdiendo el tiempo, te estás alineando al plan divino en tu ser para que se dé la grande obra de Dios en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Difícil. Porque quiero que todo el mundo se ponga de acuerdo. Y con el único que tengo que estar en acuerdo es con Dios. Y la gente correcta llegará a mi vida.
Si hay un rey que no está tan convencido, la esposa lo convence. No era usual que se destaquen detalles como esos en esos gobiernos. Que la mujer estaba presente. Era el rey, se acabó. No podemos saber con detalle lo que estaba sucediendo, pero podemos presumirle la influencia que tiene toda dama en la vida de un hombre. La clave está en ese final del verso para moverme a la idea final del día de hoy. La clave está en reconocer que Nehemías estaba muy bien definido. Tuvo la autorización una vez más cuando se le señaló el tiempo. La obra de Dios no es una obra improvisada. Si te pudiera decir algo en el día de hoy, te lo digo con el mayor de los respetos. No improvises tu vida. Un creyente no debe de ir detrás de cualquier cosa que le ofrezcan. Un creyente no debe de ir detrás del primer negocio que se escuche bonito. No. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque está comprometiendo la capacidad y el llamado de Dios literalmente en su vida. Habrá momentos de necesidad y habrá que hacer lo que haya que hacer para poder resolver. Seguro que sí, pero tú no te quedas en ese estado. Tú no vas a renunciar a lo que tú sabes que Dios te llamó a hacer por cualquier cosa. Renunciar a lo que Dios te llamó a hacer. Y esto que voy a decir sí que es duro, por dinero. ¿O te atreves a creerle al Dios que es el dueño del oro y de la plata y que para lo que te llamó a hacer puedas hacer el dinero que necesitas? La necesidad llegó, hago lo que tengo que hacer, pero yo no permanezco en ese estado. Es mucho más grande lo que yo te estoy hablando en el día de hoy una vez más. Lo decía en el primer mensaje, es más que sueños, es más que metas. Oímos las iglesias para chichichijá y para motivarnos y sentirnos bien. No es que yo te estoy hablando de que lo divino carga y duele. Pero cuando lo cumples, la satisfacción que sientes, no hay nivel natural que lo iguale. Es que no hay. No, si yo tuviera tanto, tienes el tanto y como quieras. Los que tienen el tanto, tú lo has escuchado 1000 veces decir, el vacío. Había algo que no lo llena, pues seguro. De eso se trata. No se trata de improvisar. Esa obra no hay tiempo para perder. La palabra del Señor dice, para concluir en esta mañana en el verso 7, además le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores. Lo primero que necesitaba era el tiempo. Dame el tiempo. Ya tengo el tiempo, ahora pido. Y el pedir, volvemos, no era cualquier invento. Era lo necesario y lo inspirado por el cielo para su vida. Que me dé carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera. Vamos a ver algo con esto en los próximos mensajes. Para que me dé madera. Que vaya donde el del bosque para que me dé madera. Para las puertas del palacio de la casa. Y para el muro de la ciudad. Y la casa en que yo estaré. Dame madera para suplir la necesidad. Pero la mía no se queda descubierta. Que eso es lo grandioso de Dios. Cuando yo te hablo siempre de ayudar, de ir, de ser de bendición, es que para poder ser de bendición tienes que ser bendecido. Y hay madera para la construcción, pero hay madera para casa. Y él le pide las cartas para que le den la madera. Es lo que dice la palabra del Señor, eso lo vamos a ver más adelante. Y vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Él no se fue solo. La grande obra que yo te estoy hablando en esta mañana, todo lo que te he dicho hasta este momento, surge definitivamente de ese buen éxito que se pide. Te enseñé número 1 que era el pedir hacia dependencia de Dios. Y número 2, al ente natural. Y te hablé y lo adelanté, pero ahora quizás detalle un poco sobre eso. Ese pedir que a lo que va es a la administración. ¿De qué te vale pedir y tener y no saberlo administrar? ¿De qué te vale querer hacer un montón de cosas en tu vida? Pedírsela aún a Dios
y que Dios las ponga en tu mano y tú no sepas qué hacer con ellas. Lo primero que hace Dios es que pone los recursos y la gente necesaria para comenzar a poder trabajar los recursos. Este hombre no se fue solo. Este hombre sale de allí, de pararse delante de un rey, pidiéndole el tiempo, los materiales y el recurso humano para lo necesario en su vida. Ese es el Dios que tú le sirves. Y todavía quieres vivir por tu fuerza. Yo hace tiempo que renuncié a eso. Él. Si lo que tú puedes hacer es grande, imagínate lo que puedes hacer con Él. Yo lo he dicho anteriormente, ¿tú sabes cuántas frustraciones tiene gente comparándose con otros? ¿Y por qué aquel sin Dios ha logrado lo que ha logrado? Ponte a pensar cuánto lograría si tuviera a Dios. Si lo admiras ahora, que no tiene a Dios, imagínate si esa persona tuviera a Dios. Deja de mirar y deja de comparar. Piensa en ti. Si has logrado hasta ahora lo que has logrado en el nivel donde te encuentres, y yo no soy quien para juzgar el nivel de cada cual juzgue su nivel, pero en el nivel donde tú te encuentres en dependencia de Dios, si has logrado, imagínate lo que pudieras hacer diciendo: dependo de ti. Pon en mi mano y lo que pongas en mi mano lo administro. Lo administro. Lo que me confíes, lo administro. El buen éxito, para cerrar en el día de hoy, nosotros miramos cómo le trae recursos. Nosotros miramos cómo le trajo protección. Nosotros miramos cómo trajo provisión. El buen éxito del que te he hablado en el día de hoy, la realidad es que abre las puertas para poder realizar esa obra. Y esa va a ser mi oración para ti en los próximos días. Que le pidas a Dios y que Él abra las puertas. Que ese buen éxito traiga toda la provisión necesaria para esa obra que te llamó a hacer. Dime qué necesitas. Si yo me siento con algunos de ustedes en el día de hoy y te pregunto qué estás soñando y dime lo que necesitas. Ya tú tienes el plan hecho, ya tú tienes el escrito hecho, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ya tú sabes cuántos materiales necesitas, ya tú me diste, te estoy diciendo que la estoy cogiendo en serio. Y aunque sea la cinta de medir y tirarla así y sentarme a verla en lo que hago el barbecue, voy a poner la cinta y voy a medir 700 veces y voy a ir a la tienda para ver lo que me cuesta y voy a hacer cálculos y voy a empezar a planificarme. Te estoy diciendo lo que nunca había hecho. Estoy planificando y que sea el cielo el que ponga en mi corazón lo que tengo que hacer para poder ver el fruto de la grande obra que yo sé que Dios tendrá para mi vida. Te pregunto una vez más en el día de hoy, si tú estás en la misma línea de poder creer que cada paso es un paso más, es un paso más, es un paso más, que mira, los recursos Dios lo va a traer. Es lo menos que debes de dudar, que Dios lo va a traer. Vas a pedirle al Señor que te dé la sabiduría para administrarlo correctamente cuando los pongas en tus manos. Hoy no los tienes, pronto los tendrás, pero cuando los tengas, ¿cómo permanece? De eso es lo que te estoy hablando en el día de hoy. Queremos que Dios abra puertas, Dios va a abrir puertas, pero cuando los abra, ¿qué vas a hacer con la apertura? Dios abrirá las puertas, Dios abrirá las puertas, Dios va a traer la provisión, el buen éxito que le pedimos a Dios. Definitivamente colocará a la persona estratégica a nuestro alrededor. Definitivamente que sí, y todo eso yo lo voy a creer, pero me tendré que preparar para una cosa. ¿Sabes qué cosa? Te la digo el domingo que viene. Me tendré que preparar para la oposición. Porque hay un Sanbalat. Verso 10. Pero oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para producir el bien a los hijos de Israel. Los mismos que se le mandó un mensaje en el capítulo 6 aparecieron desde el capítulo 1. Y nosotros no los queremos en la vida. Pero te tengo noticias. Van a estar. La pregunta que siempre te tendrás que hacer es cómo vas madurando en tu vida para trabajar con ellos. Y eso lo veremos en los próximos días en el nombre de Jesús. Si puedes creerlo, un fuerte aplauso al Señor. Y ponte de pie.